de alpaca y también tienes de res. Una alpaca, Nunca había comido alpaca. Mire, parece, de verdad que parece como un espejo, ¿no? Qué bonito, ¿ve? Una chica pensaba que esto era un hueco. Hola, hola, en este video te enseño mi experiencia del Full Day de Laraos, un pueblito escondido en un rincón de la Sierra de Lima en Perú, y terminaremos con un poquito de adrenalina en Lunahuaná. Te enseñaré costos y mucho más. Aquí vamos. Primera parada, estamos en Asia después de 2 horas y son como las 12 de la noche más o menos. Hemos parado para ir al baño y hacer algunas compras, así que aprovechen aquí en la parada a hacer sus compras y ir al baño, porque de acá nos paramos hasta Huancaya unas 5 horitas más. Hasta acá, y nosotros hemos salido desde Plaza Norte a las 9 de la noche. Tienen otra parada también detrás del Ministerio de Cultura, 2 paradas. Es un full day. El viaje toma aproximadamente 7 horas en auto o autobús desde la ciudad de Lima, saliendo por la Panamericana Sur hacia Cañete y luego tomando el desvío hacia la sierra. Es muy común hacer este destino en un full day. En ese tour nos dieron un guía local que nos contó que Laraos es prácticamente el único pueblo que tiene 1 o 2 lagunas estacionarias. Este tour es de Laraos. Originalmente íbamos a hacer el tour de Huancaya, pero ya que debido a que había un derrumbe en la carretera, decidimos hacer eso, si no íbamos a perder el full day. La verdad que me quedé con muchas ganas de hacer las Huancaya, porque he visto que es unas cataratas muy bonitas. Ojalá que en otro videito les pueda enseñar ese tour, pero en este tour es de Laraos. Vamos a ver qué tal nos va. Okay. Ahí en ese puestecito hemos parado para comer, bueno, tomar desayuno. Y la verdad, para tomar desayuno no hay mucha variedad, solamente tienen muña, té de muña, cachanga, que es como un pancito, y sopa verde. Hemos parado acá como media hora y tenemos tiempo para ir a los baños. Luego de nuestro desayuno fuimos a hacer una caminata que quedaba como a unos 15 minutos del pueblito. Laraos es uno de los distritos más antiguos y pintorescos de la provincia de Yauyos, en la región de Lima, Perú. Está ubicado a unos 3.478 metros sobre el nivel del mar y tiene un impresionante paisaje andino. Nos han dicho que todos esos montañas que están allá parecen como andenes, son andenes. Y estamos haciendo una caminata, 1 hora y media de caminata tenemos. Vamos a ver qué tal nos va. Empecemos. Este sendero le llaman el Sendero Virreinal y toma aproximadamente 1 a 1 hora y media, y hay que estar preparados porque eso sí, está como a 3.500 de altura. Allá se ve el nevado de Ticlicocha, una puntita y parece que hubiera como nieve. Allá al fondo, al fondo, al fondo. El Camino Virreinal es un antiguo sendero peatonal empedrado que conecta el pintoresco pueblo de Laraos con el impresionante cañón de Xutco. Esta ruta es uno de los mayores atractivos de la reserva paisajística de North Yauyos. Ese es el cultivo que hacen todo de la papa.
Algunos atractivos principales tienen la laguna de Cochapampa, que está ubicado en el corazón del pueblo y ofrece un paisaje de aguas cristalinas, ideal para pasear en kayak. Los mejores meses para visitar es entre mayo y junio. En esta época el paisaje luce muy verde y el clima es ideal para el trekking. Esta laguna, mira, ya están haciendo colita para tomarse la foto, pero esta laguna parece un espejo. Qué bonito, ¿eh? Y se llama la laguna de Chacata. Hemos hecho una caminata como de menos de una hora, creo. El camino virreinal. Mire, parece, de verdad que parece como un espejo, ¿no? Qué bonito, ¿ve? Una chica pensaba que esto era un hueco. Mira, ve. Se ve bonito. Todo es el camino virreinal que le llaman. Y acá paran a tomar unas fotitos. En la laguna también, más abajo también. Con esa piedra gigante que dice que hay un monje, ¿no? Un monje. Una de las leyendas más conocidas es la leyenda del cura de piedra o el monje del camino. Es uno de los relatos más famosos de los guías y pobladores cuentan al cruzar el cañón de Xutco. La historia cuenta que durante la época de la colonia, Larauz fue un centro muy importante para la evangelización católica en la provincia de Yauyos. Un joven monje o sacerdote español fue enviado desde Lima para bautizar a los indígenas y cuidar la fe del pueblo. Y este monje se dejó deslumbrar por los tesoros de la zona. Él descubrió que en las cuevas secretas del cañón, los antiguos habitantes guardaban oro y plata pre-incas. El monje comenzó a robar estos objetos sagrados y a esconderlos en el sendero, planeando escapar pronto. Una noche de tormenta, el monje decidió huir con el botín acumulado, usando el estrecho camino empedrado. Sin embargo, al adentrarse en el cañón, la naturaleza enfureció. Los espíritus de las montañas locales, los apus, se despertaron para proteger el lugar. Un rayo inmenso iluminó el cielo y cayó justo frente al religioso. La fuerza del impacto congeló al monje del susto y lo transformó por completo en una enorme roca. Cuando realizas esta caminata, se puede distinguir una forma ligeramente rocosa como de un monje, y es esa que la ven ahí. La piedra tiene una silueta idéntica a la de un monje inclinado con su túnica o hábito, mirando fijamente hacia el suelo, como muestra de arrepentimiento eterno. Mira qué bonito. Es uno de los pueblos más antiguos de Yauyos. También verás aquí la andenería pre-inca, un sistema de terrazas de cultivo en forma de anfiteatro que sigue en uso y demuestra la gran ingeniería de las culturas originarias. ¿Solamente es de alpaca o también de res? El corazón es de res. Ya. Y la carne es de alpaca. Un momento. ¿Y cuánto está? A 3 soles. Cada uno. ¿Y cuánto sale así el plato? Ahí se le suma nomás. Ahí está, por decir ahí está 6 en cada platito, ¿no? Pero si desea probar, puede probar A ver, yo quiero uno de res y de alpaca. ¿A quién le pago? ¿Y la carne de alpaca es suave? Está suave. Normalmente es suave también. Nunca había comido alpaca. Está suave. Ya lo probé. Mira, es para que no tengas problemas sobre el evento del día. Pero sí, es con el... Bueno, no sé, pero igual. Ya. Ya. Está suave. Suavecito. Sabe como cualquier carne, como usted. Sí, está muy bien sazonado también. 3 soles acá a la entrada del pueblito de Larauz. La gente esperando, ¿ves? Afuera del puesto de salud. Y eso es el resto. Acá hay otro puestito de comida
¿Qué tiene, chicharrón? ¿Cuánto está? Dame uno. ¿Tú quieres venir? Yo sí voy a comer, tengo hambre. Dame con su arrocito, ve. A mí dame uno con arrocito con todo. No sé. Sí, pues, pero no hay restaurante. El desayuno no tenía ahí nada. Qué rico. Alpaca, ¿no? Chicharrón con su arrocito. Qué rico. 15 solcitos. Hizo ensaladilla. Está bien suavecito. El chicharrón de alpaca. Nunca había probado. Está rico. Moría de hambre. Aquí en Laraos tienen para hacer kayaks, que son como unos botecitos en la laguna, que se encuentra para el lado de allá. Y está 35 soles. También para entrar a Laraos se hace un pago de 8 soles. La verdad, para serles sincera, Laraos es un pueblito pequeñito, no hay mucho para hacer, lo que están viendo en el video, ¿no? Hacer un poco de caminata hacia la laguna, que es como un espejo. Ese es el pueblito, no tiene muchos restaurantes en verdad. Y ella tiene un sombrero grandísimo donde se pueden tomar una bonita foto. También tienen un lago acá, otro lago donde pueden hacer kayak y botecitos, 35 soles. Prácticamente es todo eso lo que se puede hacer en Laraos, ¿no? Y también es un poco de altura y hay unas cataratas pequeñitas, ¿no? Pero ni siquiera te puedes tomar foto ahí. Honestamente, ¿te gustó Laraos o no? Sí. Es chiquito, acogedor, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente está bien, no nada del otro mundo. Ya Laraos, hasta nunca. Ahí está esa iglesia. Estamos en Lunahuana y vamos a hacer cuatrimotos. Primero vamos a ir a comer y luego vamos a hacer las cuatrimotos y luego degustación de vinitos. Lunahuana. Chupé de camarones, hemos pedido un menú de 30 soles con arroz con pato. Más menú ya lo tienen semi preparado. Mira, el arroz con pato está bien. 30 soles el menú, no está mal. El chupe no está mal, está rico. Se llama ese restaurante Mistura del Sabor. Tienen menús y platos a la carta. Este es Lunahuana. Acá pueden hacer canotaje. Mamá, mi amor. ¿Qué tal la patita? Mira, una casa bonita acá al costado y otra acá todo así en derrumbe, construcción. Y hay bastantes restaurantes. Acá pueden comer rico arroz con pato, sopa seca. Vamos a hacer las cuatrimotos. Los chiquitos jugando fútbol. Ya nos estamos yendo a las cuatrimotos. Las cuatrimotos, un poquito de deporte de aventura. Vamos a hacerlo. Nunca he hecho esto, así que vamos a probarlas. No creo que sea complicado. Ojalá, ojalá. Casi me va a destruir un carro. Vamos a ver. Vamos a poner el casco. Así. Pero está suelto, está así. Así, por favor. ¿Usted va sola? Sí, yo voy sola. ¿Manejado antes, primera vez? Esto sí, primera vez. Ya. A ver, espérate. Ahí están mis amigas. Ya. Vamos a hacer más fotos. ¿Ese? ¿Puedes subir ahí? Vamos a subir. ¡Ay! ¿Este es acelerador? Vamos a manejar con las dos manos, este es freno. Ya. Y este es acelerador. Ya. Ok. Cuatrimotos. Ese es mucho más fácil que manejar carro.
Me han dicho que este es el acelerador y este es el freno. Y ahí están mis amigas, vamos a ver. Ahí vamos. Ahora direccional, y acá está el acelerador y acá está el freno, ¿ya? Ya, ¿cómo lo prendo? Tengo que mantener el freno mientras estoy parada. Cuando paras, pero Cuando avances lo dejas libre, pero ten alerta, cualquier cosa que lo frenas, ¿ves? Claro, y ahí está El acá, acelerador ¿no? siempre suave, despacio, ¿no? Ya, Suave. Ya. Ahora fuerte del timón para que vayamos a ver. Espera un ratito. aquí vamos. Muy bien, ahí. Eso, siga saliendo, siga saliendo. Al derecho, derecho. Eso, va. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Uy, acá hay una piedraza. ¡Ah! Tengo que manejar a mi derecha, pero hay unas piedrazas. Ay, no. ¡Ah! Creo que cuando hay muchas piedras es más fácil ir rápido que despacio, porque si no te atoras. Y también creo que salta más la cuadrimoto. Lo malo que todo eso es tierra. Derecha, derecha. Vamos a sacar algo derecha, derecha. Terminamos. Ok, vamos a ir a degustar unos vinitos. Oh. Vamos. Vamos a hacer degustación. Viene a ser como una especie Gracias. de piscina, donde ahí nosotros realizamos lo que es la pinza de las uvas, con unas fotos especiales al ritmo del festejo y al si tengo estrés, Si tengo estrés, me tomo 3, me tomo 3. no hay remedio, Y si no hay remedio, litro y medio. litro y medio. Salud. Hablamos de trabajo y cómo cambiar, o sea,
Y de regreso a Lima terminamos con un concurso de baile. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Bye.